Hoy con nosotros una banda que fue muy criticada por parecerse a las bandas de grunge del momento. Comencemos. El CD Room, un programa tras la música rock. Hola con todos, mi nombre es Kai Menéndez. Y yo soy Víctor Caicedo y les damos la bienvenida una vez más a otro capítulo de El CD Room. Esta vez estamos aquí con Stone Temple Pilots con su disco debut El Core. ¿Cómo vas, Kai? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, Bicho, cómo estás? Oye, al fin le pegas a la banda con la gorra que estás, loco. Ah, sí. A los que nos pueden ver por medio de YouTube, pues ya tenía esta gorra en algunos capítulos, pero esta es la precisa porque esta se dice, está STP, que es más que nada es el logotipo de la marca de aceite. Sí, que de por motores, ahí es, ¿no? De motor. De aceite de motor, de caja, no sé, de aceite para autos, no sé, podemos profundizar en STP, ¿no? Es los Stone Temple Pilots que adoptaron inclusive esto como un poco su logotipo de la banda. Exactamente. Hoy día, bueno, estamos, como tú lo comentabas, con el álbum debut de la banda, El Core, que fue publicado el 29 de septiembre de 1992. La grabación se hizo entre 1991 y 1992. Como géneros está rock alternativo, hard rock, la discográfica Atlantic Record y el productor Brendan O'Brien. Otra vez nuestro amigo Brendan O'Brien. Oye, dices rock alternativo, hard rock, pero también grunge, ¿no? Grunge. Estaríamos dentro del grunge sí. Y con eso tú también lo que empezabas diciendo de ese, tal vez ese parecido con las bandas del momento. Este era los años iniciales de este movimiento grande de música, de rock, donde estaban metidos sobre todo las bandas de la ciudad de Seattle, que eran Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains. Ellos eran los cuatro grandes, como tú dices, del grunge. Exacto. Y aparece esta banda que es de California, ¿no? Sí, exactamente, California, y por eso creo que también no le para, o sea, realmente el disco fue bastante criticado por su parecido, principalmente con las voces de Eddie Vedder, de Alice in Chains también, de, ¿cómo se llama? Lenny Stanley, ¿no? Pero bueno, su música, hay que admitir que sí tiene un parecido con estas bandas que mencionamos. Sobre todo yo le encuentro algunos temas parecidos con Alice in Chains. Más que Soundgarden, yo le veo un poco más parecido a lo que hacía Alice in Chains. Pero bueno, con el tiempo los Stone Temple Pilots demostraron que eran mucho más que eso y se labraron su camino y son ya reconocidos como una gran banda y por eso una de mis favoritas también y por eso pues está aquí, ¿no? Para hablar de los Stone Temple Pilots. Sí, realmente los Stone fueron una súper gran banda, realmente aquí sí se ve y ellos pudieron demostrar a lo largo del tiempo que tenían mucho más para dar, ¿no? O sea, pasaron el tema del grunge ya un poco más al tema un poquito más alternativo y todo, incluso sacaron algunos discos posteriores, ¿no? Uh-huh. Así es, tienen una discografía interesante, posiblemente les tengamos de vuelta por aquí a los Stone Temple Pilots. Por ahora tengo aquí en mis manos el disco. Una vez más, contamos con la opción de tener el disco. Este es un disco más de nuestro amigo Gabo del Valle. Exacto. Él nos prestó, voy a poner para ir escuchando. Nos acompaña el disco como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. En este reproductor de CDs que no lo he mencionado, pero bueno, es el de 1998. Por ahí apareció en un cajón en la casa, le puse las pilas y funcionó. Entonces vamos a escuchar por medio de este Dixman la música de los pues, Stone Temple aquí Pilots. creo que en el primer capítulo mencionamos el Discman de 1998. Ajá, empezaba así. A ver, quería mencionar a Gabo que nos prestó el disco porque le preguntaba al Gabo, ¿cómo así tienes este disco, no? ¿Cómo así te compraste? Entonces me contaba un poco la anécdota. Dice él que cuando era más joven, adolescente, bajemos un poquito, ¿ya? Cuando era más joven, él había escuchado esta canción en la radio.
No, perdón, no esta canción, no Dead Uploaded, sino Sex Type Thing, la siguiente canción. Había escuchado y logró grabarle un cassette, esta práctica común de escuchar en la radio, tener el cassette listo y ponerlo, mandarlo a grabar. Claro. Entonces lo había grabado, pero no sabía de qué artista era, que también era común, que grabes algo que escuchabas que te gustaba o ponías en la radio, enseguida grababas y tenías la canción. Exacto. Entonces él no sabía cuál era el grupo que cantaba esta canción. Entonces dice que algún día que ha salido a hacer unas compras con la mamá aquí en Quito, en la ciudad, él escucha la canción que estaban poniendo en un local de música, entonces se separa de la mamá para ir a escuchar y preguntar, oigan, ¿de quién es ese grupo? Sí, claro. Y claro, se va a preguntar y la mamá se preocupa, ¿y dónde está el Gabo? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde te vas, carajo, hombre de mierda? Claro, entonces ya se pega el susto la mamá, pues de que no le encuentra al hijo, y había sido porque se fue a la tienda de música a preguntar y ahí supo quiénes eran. Ese mismo día creo que la mamá ya, le ha terminado comprando el cassette. Entonces él tuvo primero el cassette. Debe ser por los años de estos de que el disco salía, porque era común también encontrar los cassettes, ¿no? Claro. Entonces le compra el cassette y ese es lo que ha tenido. Dice que tuvo por algunos años y que algún día se le entraron a la casa, robaron, incluido fue el cassette y todo. Sí. Y entonces este disco, el que nos prestó la versión en CD, se la compró como hace unos 4 años como para tener su versión, ¿no? Y lo que me parece interesante de esta historia, digamos, del Gabo, era esto de no saber qué era lo que escuchabas, ¿no? A veces no saber quién cantaba, cómo hacerlo. Y ahora en estos tiempos se ve tan fácil porque tienes en el teléfono, agarras el teléfono, estás escuchando algo, pones del Shazam, esa aplicación, y escuchas. Sé que hay una aplicación, inclusive que puedes hasta tararear, creo. Que tú tarareas una melodía y te puede llegar a reconocer. No sé el nombre, nunca la he probado, pero sé que es posible eso. Sabes que yo he utilizado un montón de veces este tema del Shazam. Estás escuchando alguna cosa en la radio y le pones y de una, o sea, son pero segundos en los que ya te ve cuál es la canción. Incluso parece que está como que medio relacionado con el Spotify, que ya te arma una lista de reproducción de las canciones que tú has escuchado o que has stalkeado con el Shazam, ¿no? Claro, lo que pasa es que ahora ya saben todo, en cambio. Pues saben demasiado. Sí, claro, ya saben todas tus preferencias, tu música. Escribes los Stone Temple Pilots en WhatsApp y aparece misteriosamente en Facebook, todo, publicidad y YouTube, todo para las camisetas del disco de los Stone Temple Pilots. Sí. Eso pasa, estamos en estos otros tiempos, ¿no? Pero inclusive también yo hacía una cosa, pero esto ya fue cuando había internet, o sea, unos años un poco más adelante. Yo lo que hacía es, por decir, escuchar la letra, ¿no? Esta canción, ¿no? ¿Cómo empieza? I am smelling like a rose. Entonces yo escuchaba eso y anotaba. I am smelling like a rose. Entonces iba al internet y ponía lyrics. I am smelling like a rose. Y a veces encontraba. Entonces encontraba por medio de la letra. Claro, no era tan fácil, no era común. Escuchaba una canción que me gustaba, copiaba la letra y le mandaba ahí. Y entonces ahí podías ubicar. Te salía ahí Stone Temple Pilots. Yo me acuerdo que alguna vez hice eso, pero creo que era con una canción en español que me noté como la letra. Y luego no tenía idea de cómo iba la melodía. Entonces realmente nunca pude dar con esa canción, loco. Ya, pedimos disculpas a los de Stone Temple Pilots y a los seguidores que nos están esperando para que metamos a este disco. Quería solo mencionar esta historia del Gabo. Muchas gracias, Gabo, por prestarnos el disco. Gracias, Gabito. ¿Quiénes eran los de Stone Temple Pilots? Estaba en la voz el señor Scott Weiland, que al momento del lanzamiento del disco tenía 24 años. En la guitarra, Dean DeLeo, que al momento del lanzamiento tenía 31 años, era el mayor del grupo, ¿no? Ya vamos a ver cómo es que llegó al grupo. En el bajo, Robert DeLeo, eran los dos hermanos DeLeo, que tenía 25 años. Y en la batería, Eric Kretz, que tenía igual 25 años. Eran los 4 músicos, esta banda que sonaba súper potente, los de Stone Temple Pilots. Claro, sí. Y sabes que también lo importante de los Stone Temple Pilots es que viene un poquito del tema de la formación de la banda, ¿no? O sea, cuenta la historia y la más común realmente que se encuentra en todo lado es que se conoce Scott Weiland con Robert DeLeo después de algún concierto, empiezan a conversar
y resulta que por algún tema llegan a saber que los dos estaban saliendo con la misma chica. Entonces, más que enfurecerse, más que darles iras, como que les causó un poco de gracia. Empezaron a hacer amistad, a conversar sobre el tema de la música, y ahí es donde prácticamente nacen los Stone Temple Pilots, ¿no? Ajá, esa es la historia que uno puede encontrar de cómo empezaron. Lo que entiendo es que se conocieron, y esto que llegaron a conversar y coincidieron con que tenían estaban saliendo con la misma chica, fue un concierto de Black Flag. De Black Flag, sí, correcto. ¿no es cierto? Oye, pero qué locazo, ¿no? Que te encuentras con un desconocido. ¿Qué más? Sí, vos ya, sí, esta masita. Oye, vos también. Pero eso tal vez en ciudades como Quito, ¿no? Ciudades pequeñas tal vez sí pasaba, o sea, era común, ¿no? O que ha sido tu primo, o que ha sido algo, claro. Pero una ciudad, un país como Estados Unidos, pues más curioso todavía el hecho de que hayan estado saliendo con la misma chica. Tal vez frecuentaban los mismos lugares, los mismos, por el hecho de la música, ¿no? Exacto. Exactamente, entonces, bueno, mencionaste que fue Brendan O'Brien, ¿no? Brendan O'Brien, que el año anterior había estado, ya lo comentamos en un capítulo de los Red Hot Chili Peppers, estuvo en la grabación, en la mezcla, ingeniero del disco. ¿No? Sí. Y ya aquí yo diría, bueno, ahora que los Stone Temple Pilots son grandes, pues este fue como su primer gran disco en el que estuvo como productor. Porque de ahí obviamente estuvo en el Blood Sugar, como decimos, como ingeniero. También estuvo con Temple of the Dog. Y también entiendo yo que estuvo como ingeniero de mezcla, esto no tengo muy confirmado, del Ten de los Pearl Jam. Entonces ya venía haciendo las cosas, pero otra cosa ya es ser el productor. Entonces esta es una de sus primeras producciones, que no lo hizo mal, es un buen disco. Pero con Pearl Jam también ya sí hizo algunos discos posterior, creo, ¿no? Claro, pero después de esto, yo digo en el orden cronológico, pues esto fue como productor una de las primeras. No, que yo sepa, no. No, él ha hecho un montón de bandas increíbles. Es un productor importante de los 90s, pero trabajó con los Stone Temple Pilots. De hecho, casi creo que toda la discografía de los Stone Temple Pilots lo hizo Brendan O'Brien. Y sabes que también es importante de él, Brendan se metía también mucho en el tema de hacer arreglos musicales. Como vimos también en el disco de los Chili Peppers, él toca en alguna canción el melotron y todas esas cosas, ¿no? Aquí también se dice que él también colaboró con tema de coros y muchas cosas. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, sí, es un músico también, Brendan O'Brien, y por eso es que aportaba su parte musical en los discos. Él metía teclados, en no lo ha hecho, pero como tú dices, ha hecho algo de voces. Fue grabado en Rumbo Studios, que es el mismo que comentamos en un capítulo igual anterior, donde grabaron el Appetite for Destruction, los Guns N' Roses. Yeah. Sí, entonces es por eso también que a veces vemos que todo esto suena muy bien, ¿no? Que es vigente, que está bien capturado pese a los años. Este disco tiene 29 años de su lanzamiento, pero suena bien, obviamente, con un productor como Brendan O'Brien en un estudio bueno como en Los Ángeles. Eso sí, pues es lo que se consiguió en esos tiempos, ¿no? Sí. ¿Qué sonaba en este entonces? Cuando al momento del lanzamiento del disco en la Billboard, estaba liderando en las listas Garth Brooks. ¿Sí? ¿Lo ubicas? No, ¿cuáles son esos? Garth Brooks es de música country, me parece, si no estoy mal. ¿Ya? Estaba R.E.M., Eric Clapton, con su famoso Unplugged. Ya, claro. ¿Sí? Y también dentro del top 10 estaban Alice in Chains y Pearl Jam. Acordémonos que los Pearl Jam lanzaron un año atrás, más o menos en el 91 este disco, y que demoraron como un año en sonar, en pegar, digamos. O sea, en este año estaban sonando recién los Pearl Jam. Claro, entre esta temporada es cuando ellos estuvieron hasta en el puesto 2 de la Billboard, ¿no? Claro. Entonces estaban en sus años. Entre la música de rock, en los charts del Modern Rock de la Billboard, estaba Morrissey, los R.E.M. y los U2. Eso era lo que estaba más o menos en 1992. Y también en los Oscars estaba El silencio de los inocentes, peliculaza, increíble película. Terminator 2 y La Bella y la Bestia, los dibujos animados. Estos son como los más galardonados de 1992 en las películas. Les ubicas a las películas, ¿no? Por supuesto, sí. Es que esas películas, sí, en el otro capítulo nos hicieron unas películas bien raras, lo que nunca he visto. Claro, no, es que eran años más atrás, pero en este 92 ya estábamos, al menos nosotros, de unos 11 años, ya medio cachamos. Y
si vale la pena, voy a mencionar una anécdota con respecto a Terminator 2. Ya. Terminator 1 de haber sido un miedo. éxito. No. Y Terminator 2 salió, entonces obviamente haber sido el boom. Me acuerdo que mi mamá nos dijo prohibido ver esa película. No. Nosotros, pero ¿qué? O sea, claro, todo el mundo hablaba de Terminator 2. Más o menos como en estas épocas hablabas de los Avengers, entonces todo el mundo quería ver los Avengers. En ese entonces me acuerdo de Terminator 2. Pero supongo que a mi mamá le comentaron, dijeron, esa película es muy fuerte, digamos, ¿no? Demasiado fuerte para los niñitos, entonces no les para dejes los ver. bebés. Claro. Entonces no nos dejaba y en ese entonces, claro, no era tan fácil. Ahora si te dicen capaz que por internet tienes tus maneras o en las tiendas puedes conseguir la versión pirata, hay maneras muchas de poder alcanzar a ver una película. Claro. En ese entonces no me acuerdo haber visto, sino años después Terminator 2, pero era toda la curiosidad de ver la película como en esto del rock, ¿no? No escuches esa música, el rock es malo. Y uno quería ahí estar escuchando, ¿no? Claro. Oye, ¿sabes qué? Yo recuerdo mucho que también, o sea, mi mamá también era súper jodida con las cosas, ¿no? Pero en tema de películas, sí, yo me acuerdo que alquilábamos, porque ahí tenías que ir a alquilar a un local, la película en VHS o Betamax incluso, creo que te alquilaban las películas, y ibas y ponías toda la nota, ¿no? Pero en eso sí, creo que siempre nos vimos las películas más locas del mundo y frescaso. Ah, bueno, está bien. Entonces, bueno, yo no vi, tú sí viste entonces. No nos desviemos, otra vez nos fuimos por un lado, por los Stone Temple Pilots, pero están aquí estamos escuchándoles de fondo, ¿no? Bueno, sí. Dale. A ver, los Stone Temple Pilots, la banda nació como Mighty Joe Young, así empezaron a sonar ellos, ¿no? Cuando recién empezaron a tocar por Los Ángeles y todo el tema. Luego descubrieron que un músico de jazz tenía este mismo nombre, así que siempre les llamó mucho estas letras del logo, ¿no? De STP, o sea, siempre estuvieron como que muy conectados con eso y tuvieron algunos nombres: Stereo Temple Pilots, Stinky Toilet Paper, y finalmente se quedaron como Stone Temple Pilots. Pero entiendo que fue porque escogieron las iniciales. A Scott Weiland, claro, le gustaba el STP, el STP. Entonces ese era como el nombre, pero tenían que poner, o sea, no podían llamarse como la marca de aceite que estábamos mencionando al inicio, sino que tenían que darle alguna denominación a estas iniciales. Entonces, que me parece un juego de palabras, Stone Temple Pilots. Claro, no significa nada en especial, con algunas ¿no? cosas, exacto. O sea, pero estuvieron probando con algunas cosas. Stereo Temple Pilots, Stinky Toilet Paper, y finalmente se quedan con Stone Temple Pilots, que finalmente igual no, cualquiera de los otros que hubieran escogido, ¿verdad? Eran... Así es. Entonces, vamos viendo qué había de música en este disco. Podemos ir conversando sobre los sencillos, ¿no? Claro. Entonces, el disco inicia... No, el segundo tema, el que mencionábamos de nuestro amigo Gabo, Sepstike Thing, fue el primer sencillo, ¿no? Este es el primero de este disco. Sí, y es importante porque también, bueno, estoy ahorita con una guitarra acústica, ¿sabes por qué? Porque también me gusta bastante el unplug que hicieron ellos, y fue prácticamente todo el core, o sea, no todo el core, ¿no? Pero las canciones como más importantes del core de este disco de aquí salieron en el unplug, que fue hecho en 1993, es decir, prácticamente un año después. O sea, los manes explotaron, pero re bien, y les fue súper bien, ¿no? Y por eso realmente sí me llamaba mucho la atención la parte acústica cuando tocaron ellos estos temas. Era bastante interesante. Sí, es un buen unplug de los Stone Temple Pilots. Como tú dices, fue en el 93, claro, era el momento, era en TV, también era el momento de los unplug. Claro. Los grupos querían y estaban tocando muchos del unplug, incluidos los Stone Temple Pilots, que en ese momento no había el disco, no es que salió un disco. Ahora tú puedes encontrar en plataformas como Spotify, te aparece ahí el unplug de los Stone Temple Pilots, entonces ya puedes escuchar. Me acuerdo que hace algunos años no es que conseguías fácilmente escuchar como tal vez el unplug de Nirvana, que hay un disco. Claro. De no había un disco, ¿no? No. Y realmente el unplug, bueno, no sé, pero la versión que yo escuché te dura que 20 minutos, o sea, no es que sea tan larga porque tenga tantos temas ni nada, ¿no? Era un tema, una cosa súper corta que salió, tocaron y ya, más o menos lo que les pasó también a Pearl Jam. Ellos también, solamente canciones del Ten salieron en el unplug, y era un tema, y luego de eso reventaron full. Uh-huh. Sepstike Thing, ¿no es cierto? Estábamos hablando de este sencillo. Exactamente, así sonaba. Buena canción. Este tocan en el unplug, ¿no? Hay una versión unplug de ese tema, ¿no? Pero mucho más suave, así como que... Realmente no me gustó mucho a mí la versión del unplug. Pero ¿sabes qué? Esta canción, yo no tengo ningún recuerdo de haberla visto, ni siquiera en MTV el video de esta canción. O sea, yo me enteré por Stone Temple Pilots
con la canción Plush, ¿no? Que es el siguiente sencillo. Pero con esta canción, ni siquiera el video. Recién, ahorita que estábamos chequeando esta información sobre la banda, pude ver como que detenidamente el video de la canción, porque antes realmente no la había visto. Ajá. Este tema es la música pues hecha por Dean DeLeo, el guitarrista del que hablábamos que era mayor, el hermano mayor de Robert DeLeo. Entonces cuando se conocen, como tú mencionaste, Robert DeLeo con Scott Weiland, pues ellos ya deciden armar la banda, ya lo ponen se ponen con el baterista Eric Kretz y tenían otro guitarrista. Claro. Entonces este otro guitarrista estuvo trabajando y a Dean DeLeo le llaman para que grabe unos solos para los Stone Temple Pilots, o sea, para este proyecto naciente. Entonces le llaman a él y toca los solos. Entonces Dean DeLeo dice, y yo creo que Scott escuchó lo que yo hacía y se dio cuenta que en su visión del grupo eso era más o menos lo que quería, digamos, ¿no? Claro. Y el otro chico que tocaba la guitarra era un buen guitarrista, pero un buen guitarrista rítmico, no de solos. Entonces, como que ahí yo le quité el trabajo. Dice, no, era un buen muchacho, era un buen chico él, pero como que los de Stone Temple Pilots sintieron que Dean DeLeo era el guitarrista indicado para el proyecto. Yo entendí que más bien el band había como que renunciado, se había botado de la banda y que por eso Robert DeLeo habla con el hermano y dice, ve, loco, acolítate con el proyecto. Yo entendí así realmente, no. ¿Qué tal guitarrista te parece Dean DeLeo? Sí, es muy, o sea, sí, es un buen guitarrista. Hace cosas bastante interesantes, por ejemplo, Blush. O sea, con unos acordes medio raros ahí. O sea, hace cosas chéveres, importantes. Sepstyle Thing, este primer sencillo, dice él que lo tenía este riff desde los 16 años. O sea, media vida ya tenía como cuando salió el disco. Claro. De tener. A mí me parece un guitarrista interesante. El sonido que tiene a veces para los solos es bastante peculiar. Es un buen guitarrista. No está como siempre en el top de los mejores guitarristas, pero sí. Es bueno, es buen músico. ¿Sabes qué me parece más a mí realmente mucho más importante? Es el bajo. El bajo de Robert DeLeo es excelente, en todas las canciones mete unas cosas bastante interesantes y le da, o sea, siempre el bajo en las canciones de Stone Temple Pilots es bastante presente. Uh-huh. O sea, como siempre ya sabemos, esto tiene que conformarse de buenos músicos. Los hermanos DeLeo, súper bien. El baterista, también calidad. No en este disco, sino en el otro, me acuerdo que hay un remate de batería que hacía. Me acuerdo que íbamos escuchando en el bus del colegio y a un amigo que era baterista le decía, escucha esto. Entonces él pegaba tremendo como solo, digamos, de batería, increíble. Entonces a mí me parece que es también un gran baterista y ni hablar de Scott Weiland, ¿no? Claro, ni hablar de Scott Weiland. Más bien, para un poco ver, tengo un pedazo, escuchemos de la guitarra de Dean DeLeo. A ver. ¿Veas? ¿De esta canción? No. Poco más adelante. ¿Cuál es esta canción? Ah, wow. Sí. Algo común también el usar el slide, ¿no? Claro. Sí. Entonces, un buen guitarrista. Sí. Tiene, por ejemplo, buen sonido. En esta canción, en Dead and Bloated, a mí me parece realmente una de las mejores canciones del disco, ¿no? No sé por qué nunca salió como single, si realmente es una canción bastante importante. Y la parte rítmica de la guitarra, o sea, Dean DeLeo hace unas cosas como que tuviera una guitarra de 7 cuerdas. O sea, le hace sonar como que tuvieras una cuerda más acá. ¿Ya? Así le hace el acorde. Y queda súper chévere, güey. Sí. Sí, tiene cosas bastante interesantes en DeLeo para Geo. Sí, y ese tema con el que puse un pedazo de la guitarra, el Dead and Bloated, temazo. Es verdad, yo también pienso que debía haber sido un sencillo, porque es un temazo escucharle a la voz de Scott Weiland iniciando, digamos, ese tema él empieza el disco, digamos, solo cantando, claro, y de ahí arranca la banda, ¿no? Exacto. Es increíble. A mí es un tema que me encanta, digamos, uno de mis favoritos del disco. Sí, realmente. Si no es del más
cañero de todo el disco, ¿no? Ajá, entonces Sepstyle Thing, como dijimos, fue el primer sencillo, un tema que hablaba un poco acerca de una violación a una novia. Esto le salió un poco al revés, digamos, la jugada de Scott Weiland, porque era que él se quería referir a estar en contra, digamos, de esto, ¿no? De estas, sí. de las violaciones, del abuso, de los abusivos, digamos, contra las chicas, y más bien como que le entendieron al revés. Entonces él tenía que salir a aclarar que era al revés, que él no lo estaba diciendo de esa manera y que era él en defensa, ¿no? Inclusive no me acuerdo cuál de los Dilio, o creo que era el baterista, decía de que era Scott Weiland así, dice que él cuando veía esto que pasaba, dice, nos íbamos a un bar pegándonos unos tragos o lo que sea, y por ahí se le escuchaba a un chico reclamándole, hablándole fuerte o algo a su novia, pues Scott Weiland se levantaba y decía, oye, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa? Y se armaban los problemas, ¿no? Se armaban los puñetes ahí. Exactamente, entonces él como que no le gustaba esto. Scott Weiland, que mencionaba en su biografía que él fue abusado cuando fue niño, ¿no? Cuando fue adolescente, por un chico mismo del colegio, un compañero, algo así, parece que sexualmente fue abusado él. Sí, o sea, de lo que pude leer un poco, era un chico mayor que él, que en algún momento como que le invitó a la casa, y ahí abusó sexualmente de él, ¿no? Incluso él había como que escondido mucho esa etapa de su vida, y más bien al último ya con temas de psicólogos y terapias y todo esto, como que renació el recuerdo de lo que le había pasado, ¿no? Ajá. Entonces, eso. El segundo sencillo, y este sí es del clase A, es del tema Plush, ¿no es cierto? Supuesto. Sí, temazo. Te digo que tiene cosas... interesantes la guitarra, ¿no? Lindo riff, ¿no? Sí, lindo tema. Es un temazo. Yo creo que es un tema que es como de esos de que a todo el mundo le gustan. Sí, y sabes que también era un tema que se tocaba bastante, o sea, desde que salió la parte acústica, la versión acústica, que fue justamente en algún programa de Headbangers, salió solamente Scott Weiland con Dandy Leo tocando. De ahí el tema explotó y todo el mundo tocaba con la guitarra acústica y todo, ¿no? Era un tema bastante interesante, bro. Uh-huh. Este tema, que como tú lo mencionaste, se hizo igual más famoso, digamos, de lo que ya era de su versión eléctrica, que está en este disco, también por la versión que tocaron en un programa de Headbangers Ball en MTV. Sí. MTV, como ya sabemos, muy importante durante estos años, fueron, ya lo mencionaste, los dos, del guitarrista Dilio y Scott Weiland, para hacer esta versión, que esta después está en los discos. Tengo aquí, inclusive, yo no me compré los discos de los Stones, tengo aquí un disco que sacaron después que se llama Thank You. Entonces aquí está una recopilación de los mejores temas. Y aquí al final dice Plush Acoustic Version. Entonces esa versión es la que está incluida en el disco, ¿no? Y no es la versión que tocan en el Unplugged, sino es justa, o sea... Es esta, la de Headbangers. Exactamente. En los estudios de MTV. Sí. Y cómo es... Y empieza así, ¿no? Empieza así... This is Son's called Plush. Ajá. Chéverazo. Increíble canción. Sí. Esta canción, y mencionaba esto de MTV. ¿Te gustaba este programa, Headbangers Ball? Por supuesto, sí. Es que verás, aquí en Latinoamérica había la versión latinoamericana de Headbangers, que la conducía, en algún momento conversamos, me parece que fue en el capítulo de Deftones, la conducía Alberto o Alfredo. ¿En Latinoamérica? En Latinoamérica, sí. Y era, tenía... Alfredo Lewin, chileno, sí, exactamente. El man era, o sea, súper carismático, el pan y toda la cosa, tiene unas cosas también súper chistosas, unas entrevistas vacancísimas del man. Hizo entrevistas a Korn, a los Stone Temple Pilots, a Metallica, a un montón de grupos, ¿no? Y era interesante, no sé si es que tú recuerdas, porque es como que la introducción al programa era como un rayo que caía, alguna cosa así, se abría una cosa como por una ventana y salía como la cara de un bebé, o sea, pero no era un bebé humano, sino era como un bebé muñeco con un ojo, pam, y ¡puf! Salía Headbangers Ball, ni siquiera. ¿Ah, sí? Sí. A ver, yo no era muy seguidor, muy fanático de Headbangers Ball, porque era un programa que daba tarde, ¿no? Claro, tarde. Yo dormía temprano. Sí. Mi mamá me hacía dormir temprano. No me ves nada. Terminator y te vas a dormir. Y te vas a dormir, carajo. Entonces no veía. Y además que era un programa un poco más metalero.
En sus inicios, en su origen, Headbangers Ball era un programa más enfocado al metal. Sí. Con el boom del grunge y de estas bandas, es que Empezaron comenzó a a entrar también más. Hay una que aparece, por ejemplo, Nirvana, está Kurt Cobain con un vestido amarillo. ¿La has visto? No. Verás, no es un vestido grande así, amarillo, súper loco, ¿no? Súper llamativo. Eso era Ricky Rackman, era el conductor del MTV de Headbangers Ball para Estados Unidos, digamos, ¿no? Sí. El que estuvo por algunos años, es como el más que se más destacó, digamos, como conductor. Es más, creo que el primer conductor de Headbangers Ball fue creo que el vocalista de Twisted Sister, si no estoy mal. ¿En serio? Ajá. Wow, eso no lo sabía. Espero no estar equivocado, me parece que ese era el dato, pero esto digo, un programa importante donde aparecían las bandas y donde inclusive, como en este caso, los Stone Temple Pilots grabaron el Plush. Sí. Oye, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando nos conocimos, cuando yo fui al colegio donde estudiamos, nosotros hicimos un intercolegial. O sea, es como que nosotros organizamos el intercolegial con el profesor de música y toda la nota. Y llamamos a un montón de panas, un montón de gente de otros colegios. Y un colegio, si no estoy mal, donde estudiaba un amigo, tocaron esta canción Plush en su versión acústica, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿no te acuerdas? No. El Flaco. No me acuerdo. Estoy seguro que el Flaco tocó. ¿Fue el Flaco o fue el Diego? No me acuerdo bien, oye, pero Diego Mosquera, otro pana. O si no, el Flaco fueron los que tocaron Plush. Ya. Esta canción ganadora de un Grammy. Es el único Grammy que tienen los Stone Temple Pilots es gracias a este tema. Quiero mencionar, ya que hablamos un poquito de Headbangers Ball, de MTV que este año cumple 40 años del canal, ¿no? Y que me parece goza de buena salud, aunque nosotros podamos creer lo contrario. Claro. Lo que ha hecho MTV es ajustarse a los tiempos para mantenerse vigente. Y nosotros, claro, en esta época, como dices, mencionas a Alfredo Lewin, que era como el de Headbangers Ball. Claro. Había otros conductores como Ruth Infarinato. Ruth, que era una chica que creo que era mexicana. Ella argentina. ¿Argentina era? Sí. Ya, y se pintaba el cabello como de rojo. Sí, de rosa. Pelo corto, me parece. Pelo corto, sí, exacto. Gonzalo Morales. ¿no? Sí, no me acuerdo. Edith Serrano. Ya, Edith, sí. Arturo Hernández, él sí era mexicano. Ya. Son entre algunos de los VJs de ese entonces. Y, como no, Daisy Fuentes, ¿no? Claro. Simón, Daisy Fuentes, por supuesto. Sí, wow. Entonces, eso digo, MTV que nació el mismo año que nosotros nacimos, en 1981. Estamos cumpliendo junto a MTV 40 años. Wow. Y que MTV se ha ajustado a las músicas de cada momento. Y poco a poco se fue alejando del rock y nosotros de MTV. O sea, más que del verás, una cosa, MTV fue un programa que cuando hicieron sus análisis dijeron el rango de edad para la gente que escucha, que terminó haciendo sus estudios desde 12 a 24 años, claro. Entonces nosotros ahora a los 40 años pues no vamos a pasar ni por si acaso por MTV, ¿no? Claro, y por eso, o sea, por eso lo que dices, como que cambiaron todo su contenido, porque básicamente ya no es ni siquiera un canal de música, sino ya alguna otra cosa de reality shows, parece el Canal 5 que era aquí, ¿te acuerdas? Sí, prometemos que es la última vez que nos desviamos de los Stone Temple Pilots, sí. Pero como dije, este tema dirigido el video por Joe Staff, que dirigió videos como Wall de Alice in Chains, Ocean de los Pearl Jam, y también el Sepstyle Thing de los mismos Stone Temple Pilots. ¿Ya? Oye, algo importante también de esta canción es que aquí se le ve, por ejemplo, en el disco Core, con lo que empezábamos, básicamente era porque lo comparaban mucho, ¿no? Y en este tema específicamente en el disco, en Plush, tú le encuentras una voz bastante grave, Scott Weiland. Y esto también lo comentábamos en algún capítulo. Me acuerdo que cuando conversamos de Silverchair, que era como que adivina qué grupo son, ¿no? Y tenía mucha relación porque tenía una voz bastante grave. Pero cuando le escuchas en el Unplugged, esta canción Plush, o sea, es como que fuera otro vocalista. Yo recuerdo que cuando vi dije, o sea, realmente es el mismo vocalista que está cantando esto, porque tenía un timbre de voz completamente distinto. Claro, tal vez eso era lo que decían los críticos, parecido más a Pearl Jam por el estilo de cantar
un poco más parecido a Eddie Vedder. Exacto. De todas formas, hay temas en este disco como por ejemplo Sing, Naked Sunday, Piece of Pie, Where the River Goes, que a mí, eso digo, me suenan bastante Alice in Chains esos temas. O sea, sí tiene bastante un sonido, pero el cantado tal vez sí tiene un parecido un poco con lo que hacía Eddie Vedder en ese entonces, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Siempre a mí me pareció Plush una canción chévere y toda la cosa, ¿no? Tiene un riff vacancísimo, pero es una canción muy larga. No sé si es que alguna vez, o por lo menos yo recordaba como que la primera vez cuando escuché esta canción dije, o sea, porque hay una parte incluso que es, o sea, ya cuando se está acabando, y empieza otra vez. Where you go for tomorrow? Y dices, no, o sea, y viéndole la canción dura como 5 minutos, loco. Y es básicamente, o sea, es como que bastante repetitivo el riff, las notas y toda la cosa. ¿Te parece larga la canción? Me parece muy larga, sí, me parece muy larga. Esta canción, claro, es una canción que no tiene solo de guitarra. No tiene solo. Y que suele pasar, tal vez en lo que tú dices, ¿verdad? Suele pasar que hay canciones que uno espera que no se acaben. No sé si te ha pasado. Hay canciones tan buenas y dices, ojalá no se acabara y continuara. Tal vez no es el caso de Plush, que es un temazo, pero a mí me parece que dura lo justo. Ni menos ni más. A mí me parece que está bien. Para mí estaba ya demasiado, porque incluso ya le hacen la parada, como que ya, aquí tiene que acabarse, y llega otra vez. ¡Pam, pam! Where you go? Sí, me parece que estaba mucho. Pero bueno. Ya. Plush, que ellos sabían que iba a ser un temazo, digamos, ¿no? Ellos ya en la grabación ya sintieron que era un tema diferente, que tenía algo. Entonces, dice, inclusive nosotros en el disco, esto está en el track 9. Y no fue el primer sencillo. Dice, la disquera, que era, dijiste... Atlantic Records. Atlantic. Ellos dicen, nos dieron total libertad para nosotros trabajar en el estudio. Y eso es chévere porque nosotros sentimos que no teníamos presión, gente de la disquera yendo a ver cómo iba el trabajo. Ellos se demoraron, creo, 4 o 5 semanas de grabar el disco, no fue mucho tiempo. Claro, sí, 5 semanas. Y entonces estuvieron muy libres para hacerlo. Inclusive dijeron, entonces el primer sencillo Plush, no, va a ser el segundo, digamos. Y además ni siquiera le vamos a poner al principio del disco, sino está en el track 9. Esto porque ellos dijeron... Sabíamos que era un tema importante y no queríamos convertirnos en una banda de un solo tema. O sea, que sea el primer sencillo, el que abre el disco, pero querían que sea algo distinto. Y bueno, con los años, obviamente, los Stone Temple Pilots tienen una música que va más allá que Plush, ¿no? Claro. Y sabes que yo estaba escuchando también un poco de que bueno, Atlantic Records también tuvo una parte importante, o sea, en la promoción, en la difusión y todo de la banda, porque era como que una de las disqueras que no tenía ninguna banda de grunge en ese tiempo, ¿no? Entonces también eran como que un poquito apurados como para tener su banda top, que ya estaba ahí, los Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, Alice in Chains, bueno, Metallica por otro lado y toda la nota, pero ellos querían también tener su banda de grunge y por eso es que también les dieron bastante fuerza a la banda. A la promoción. Así es como el sello que quería tener. Sí, era este momento en que querían, como tú dices, encontrar, ¿no? Todos querían tener al siguiente Nirvana posiblemente y buscar estas bandas y las contrataron relativamente fácil, digamos, es su disco debut ya con disquera. Hemos visto otros grupos que a veces han arrancado independientes o con sellos independientes, digamos, y no es el caso de los Stone Temple Pilots. Ellos inclusive era común esto de que se presenten para que la gente les vaya y las disqueras les conozcan. Entonces ellos hicieron una presentación y fueron los de Atlantic y dice, era un show donde había 20, 30 personas, o sea, no era el mejor show para que nos vengan a conocer, pero tocaron el tema Sing. Dice que les gustó, entonces eso le gustó a la disquera, aunque ellos tocamos con mucha fuerza, dice, y esto hizo que la disquera se les atraiga el grupo y los terminaron firmando, ¿no? Sí, es que sabes que también es importante también, es, bueno, Scott Weiland como vocalista, como intérprete, como frontman y todo, hacía un papel bastante importante, un poquito menos en este disco, pero ya... A partir del siguiente disco, que fue el Purple, ya se le veía a un Scott Weiland muy libre en el escenario, bailaba, hacía cosas vacancísimas, ¿no? Scott Weiland, que tenía su baile particular, ¿no? Un poco parecido a lo que hacía Axl Rose,
pero Claro. Scott Weiland tú le veías, wow, qué increíble. Este poder, esta potencia, estos frontman de estos grupos en que les veías y querías hacer todo lo que ellos hacían, ¿no? Exactamente. Veías a Eddie Vedder, querías vestirte como Eddie Vedder, le veías a Kurt Cobain con su pelo largo, rubio, y todo, que me quiero pintar, lo que sea, por estarte parecido con los Converse, y en caso de Scott Weiland también, a veces hasta inclusive con su baile y su presencia como en el escenario, ¿no? Sí, también algo característico de él era también el cabello, ¿no? Él se pintaba de rojo, de verde, de amarillo, de cualquier cosa, ¿no? Y también en las presentaciones en vivo salía con su megáfono, que era algo también súper característico de Scott Weiland. ¿Pero qué es un megáfono? Megáfono. Un megáfono. Un citófono, ¿qué es eso? Es esto de aquí. Hoy día tenemos un megáfono. Ah, sí. Tenemos ese megáfono que era para un poco ilustrar esto. Era común de verle a Scott Weiland en el escenario con su megáfono en la mano, ¿no? Exactamente, y cantando, haciendo algunas cosas bastante chéveres, ¿no? O sea, excelente, realmente tenía una presencia increíble en escenario Scott Weiland. ¿Tú pensabas que Dead and Bloated, el tema que abre este disco, es grabado con un megáfono al inicio? Que se escucha como la voz como comprimida, como diferente, Claro, ¿no? o sea, más que nada yo le veía en las presentaciones en vivo que él sacaba el megáfono y cantaba ahí. Pero no sé si es que lo habrán grabado así. No, este tema, ya que topaste lo del megáfono, fue grabado, Scott Weiland lo grabó a la guitarra, digamos, ¿no? Al micrófono de la guitarra. La verdad, nunca he hecho eso. Pero tal vez, me imagino tal vez a la guitarra acústica, porque la eléctrica es otro sistema que funciona, no es que capta el sonido, ¿no? El sonido de afuera. Claro, si no, tal vez debe ser una guitarra acústica. Algo así, digamos, ¿Ya? ¿no? Es lo que supuestamente hizo Scott Weiland para grabar este tema. Agarró la guitarra de Dean DeLeo y lo hizo así. Que contaban que cuando hicieron ese tema, él dice, mira, tengo esta idea, ¿no? Entonces dice que estaba en un local comiendo algo, que un local mexicano, creo decir, mira, tengo esta idea, ¿no? Entonces, entonces le cantaba y se le la vena, digamos, aquí se le hinchaba y todo de lo que cantaba y eso, ¿no? Era como importante para él y tarareando así el tema. Y esta canción, déjame ver, sí, esta canción, Robert DeLeo, él trabajaba en una tienda de música. ¿Ya? Y Scott Weiland trabajaba como al frente, me parece, como conduciendo para llevarles a actores para sesiones de fotos, algo así. Entonces, trabajaban cerca. Entonces, dice que a veces cuando tenían alguna idea, se topaban. Dice, mira, tengo esto. Dice, entonces Robert dice, lo bueno de esto es que yo trabajaba en un local donde descolgaba una guitarra y tocábamos, ¿no? Claro. Entonces, a veces decía, mira, tengo esta idea, entonces sacaban algo y trabajaban ahí. Inclusive, el siguiente tema, Creep, el siguiente sencillo, fue hecho así, digamos, tenían esta idea y dice atrás en el parqueadero del local de instrumentos musicales, claro. Comenzaron a sacar, a hacer un poco la base de lo que fue Creep. Canción salsa también, Creep. Uh-huh. Y es sencilla, ¿no? Sí. Sencillísima, pero con mucho sentimiento esa canción. Qué linda, güey. ¿Sabes qué no me gustó de Creep? Que le hayan puesto Creep, loco, porque ya había la de Creep de Radiohead y tendías como que a confundirte cuando buscabas las canciones. Bueno, sí podía darse esa confusión, digamos, en el nombre. Este tema fue grabado en vivo, en una sola toma. Brendan O'Brien es un productor el que motiva a los grupos con los que graba a que lo hagan en vivo. Claro. ¿Qué quiere decir en vivo? Quiere decir todos los músicos tocando al mismo tiempo. La tecnología te permite que lo hagas separado uno por uno. Puedes grabar primero el baterista, después el bajista, después el guitarrista, pero el grabar todos en vivo quiere decir en la sala de grabación les pones a todo y grabas. Después regrabas ciertas guitarras, los solos, la voz, pero la base musical la graban en conjunto. Entonces, al menos de este tema, la grabaron de una sola toma a la primera y salió, ¿no? O sea, eso también habla de lo buenos que eran los Stone Temple Pilots como para grabar de una sola su canción, una de sus canciones más destacadas. Ajá. Sí, más destacada realmente. Y la versión acústica que hacen también en el Unplugged es o sea, oye, en el Unplugged canta diferente. Sí, canta diferente. Y en el video canta como en el Unplugged. Ahí me parece que es la segunda estrofa que canta diferente. Y en el video, si tú te fijas en el video, es como en el Unplugged, no como en el disco.
es algo como un poco curioso, ¿no? Que hayan tenido estas dos versiones, y la del disco y la del video. Sí, súper raro. Lo que pasa es que también, verás, Scott Weiland, o sea, estaba leyendo un poco y él no es que tenía técnicamente como que un rango vocal muy amplio, ¿no? Como por ejemplo Cornell, que tiene un rango vocal increíble, también Vedder también tenía un rango vocal bastante grande. Scott Weiland no tanto, pero él supo aprovechar bastantísimo su rango vocal que tenía, ¿no? Por ejemplo, dicen que uno de los que más tiene rango vocal es Axl Rose, pero siempre se mantuvo arriba, cantando súper arriba. En cambio, Scott Weiland como que sí supo aprovechar muy bien todo su rango vocal y a cantar en diferentes, incluso como tonalidades, que le daba mucha fuerza también a las canciones, ¿no? Uh-huh. Sí, no, eso digo, no hay punto de discusión. Muchos críticos hablaron sobre esta imitación de estos grupos, como lo mencionaste al inicio del capítulo, pero después los mismos críticos decían: fuimos muy duros con los Stone Temple Pilots, con Scott Weiland, y él es una de las voces más destacadas de este movimiento de los 90s. El mismo Billy Corgan de los Smashing Pumpkins decía así: no supimos reconocer en su momento, pero junto a Lane Stanley y a Kurt Cobain son de los vocalistas más destacados de los 90s. Lo decía así Billy Corgan, ¿no? Porque eso no fueron muy buenos con ellos. Exactamente, también tal vez para los del grunge inclusive eran fuera de la zona de Seattle. Entonces no fueron así. Esto también porque, como dicen, no hay muerto malo. Scott Weiland falleció en el 2015. Claro. Se dice que fue por una sobredosis accidental, o sea, tuvo una sobredosis de drogas, me parece de alcohol, y sin que él haya querido que así sea, buscado. Pues él falleció estando de gira, en el bus de gira del grupo que tenía en ese momento actual, como digo, en el 2015, cuando él tenía 48 años. Me acuerdo claramente, eso, si no estoy mal, fue el 3 de diciembre del 2015. Sí. Estábamos cerca de Navidad en diciembre, me acuerdo, y claro, sí, era algo, o sea, sí te golpea, ¿no? Cuando te gusta tanto estos grupos, cuando los sigues, que uno de tus ídolos, digamos, de a quienes te admiraste tanto en su momento, pues terminen muriéndose, inclusive tan jóvenes. Tal vez no el caso de Scott Weiland como otros músicos, pero de todas formas se fue temprano Scott, ¿no? Sí, pero sabes que Scott Weiland también bastante, él tenía bastantes cosas, ¿no? Era una persona que vivía prácticamente como un rockstar, pero así al límite. O sea, el man llegaba a mandarse cocaína, heroína, crack. Incluso me parece que fue en el 95 que a él lo arrestaron incluso por comprar crack. Y cacha que crack ya es una droga súper fuerte, ¿no? Y incluso por eso paralizaron una gira y tanta cosa. Scott Weiland llegó a estar hasta 5 meses en prisión. O sea, eso es bastante, ¿entiendes? Claro. No es que pasó una noche, estuvo unos días, una semana. Ya se recuperó nada. Estuvo 5 meses. O sea, siempre tuvo este problema con las drogas, este elemento bastante presente en el rock. Lastimosamente así es en las estrellas estas de rock. Es verdad, Scott Weiland era como un rockstar. Él estuvo en otro grupo, un proyecto muy conocido, que es Velvet Revolver, junto a músicos de Guns N' Roses. Entonces tú le veías, era un tal cual un rockstar en el escenario, o sea, sí, una presencia, como dije, una voz, o sea, un vocalista increíble. Él no tocaba instrumentos, no es que era un músico de tocar la guitarra o algo, pero como vocalista increíble. Eso digo, él lo que a veces les tarareaba sobre alguna canción, algo, y ellos le iban sacando la idea y iban a veces formando los temas. Oye, pero cacha que Slash, ¿no? O sea, digo, es como estas relaciones tóxicas que tienen a veces, ¿no? Porque Slash salen los Guns N' Roses por el problema que tuvieron con Axl y toda la nota, y caen con Scott Weiland, que bueno, o sea, hicieron unas cosas súper importantes y todo el tema, pero el man también estaba loco. Incluso Slash en algún momento dijo que, o sea, la banda prácticamente como que se terminó porque el man era muy variable en su vida personal como tal, ¿no? Sí, eso le trajo problemas con los mismos Stone Temple Pilots, ¿no? Claro, eso lo mismo, siempre tuvieron problemas con él eso. se fue, volvió, después se volvió a ir, o sea, sí fue una relación inestable. Unos de Stone Temple Pilots que inclusive contaron como vocalista por un tiempo con Chester Bennington, de los Linkin Park, ¿no? Exacto. Chester Bennington, muy fanático, él lo había dicho abiertamente que su grupo, su sueño eran los Stone Temple Pilots, ¿no? Claro. Entonces... pero por Scott Weiland
podrían haber sido. No, pero sí se le ve haciendo. Yo vi Dead and Bloated, cantada por Chester Bennington, también buenazo, increíble. Sí, tiene un par de temas hechos con Chester Bennington, obviamente inéditos, que están buenos, digamos. Suena a Stone Temple Pilots. Ahora ellos siguen en actividad, pero con otro vocalista. Nada famoso, la verdad no tengo referencia de dónde salió él, no sé, pero ellos siguen tocando, ¿no? Siguen con su música, los de Stone Temple Pilots. Oye, pero sabes que también algo interesante que estaba viendo de esto es que, bueno, o sea, ya sabemos, ¿no? El pana, Scott Weiland como artista, una máquina, el man, creo que supo demostrar que no solamente era un intérprete cantando, sino también un artista, un músico. Él, cuando el tiempo que estuvo separado de los Stone Temple Pilots, hizo incluso un disco también, que entiendo que fue, estuvo muy metido en la parte de la composición, ¿no? Sin embargo, como hemos visto, el man también tenía sus demonios en la parte personal. O sea, el man súper mal, por todos sus problemas de drogas, ¿no? Drogas, alcohol y todo el tema. Incluso cuando, él en su parte personal como tal se casó con tres chicas, ¿no? En su segundo matrimonio, él tiene 2 hijos, que se llama Noah Weiland, es el mayor, y Kelly, me parece que es Kelly Weiland, que es la hija, ¿no? Lo que decía la ex esposa en una carta cuando él falleció es que bueno, o sea, se murió una estrella, una persona, nos queda su música, todo el tema, pero no hay que idolatrarlo, ¿no? Porque él como padre no fue para nada bueno, como esposo tampoco, o sea, tenía muchas cosas malas ahí él. Y que por favor, o sea, que no se compren una camiseta de Scott Weiland con la leyenda 1967, 2015, alguna cosa de esas, porque más bien con esa plata anda y cómprale un helado a tu hijo, sal con tu hijo, ándate al cine o alguna cosa de esas, ¿no? Y lo interesante de todo esto es cómo llegamos a ser nosotros padres el ejemplo para nuestros hijos. Hagamos las cosas bien o hagamos las cosas mal. Porque resulta que Noah Weiland llega a tener un grupo, llega a formar una banda, me parece que fue en el 2018, junto a London Hudson, que es el hijo de Slash, y junto a Tyler Trujillo, el hijo de Robert Trujillo. Tyler Trujillo, una cosa así. Llegan a formar la banda y tristemente vi la noticia que en enero de este año lo botan a Noah Weiland por problemas de drogas, loco. O sea, cacha que el círculo se vuelve a repetir, y a pesar de que Noah tal vez sufrió muchísimo por la ausencia de su padre, la ex esposa decía que hay tiempos y fotos contadas con las que pasaron como familia él con sus hijos, ¿no? Y la historia se vuelve a repetir. Ojalá que el chamo no caiga en eso mismo, ¿no? Y que se pueda cerrar algo y que más bien aprenda de todo lo que le pasó a su papá. Pero es importante saber el ejemplo que nosotros le damos para bien o para mal, y cómo siguen nuestros hijos esas cosas hoy. Sí, o sea, tiene razón, es verdad. Siempre lo hemos topado y no nos hemos quedado ajenos al hecho de mencionar esto de importante de la familia. Pues, dada nuestra edad, 40 años, tenemos nuestros hijos. Claro. Y hemos visto a veces este patrón repetido de los músicos, de la separación, de que divorciados, inclusive a veces de los chicos a veces abusados, como el caso de Scott Weiland. Entonces, siempre creemos que esto les termina afectando, ¿no? Claro. Esta inestabilidad familiar, emocional, y es más si todavía viene esto acompañado de un abuso. Entonces, sí, pues siempre nosotros, cuando son estas historias, que la historia de Scott Weiland termina siendo un poco triste porque falleció, como digo, antes de cumplir 50 años. Entonces teníamos todavía para más de Scott Weiland. No sé si como un compositor, como un músico aportando, pero sí como persona, y su familia seguramente les debe hacer falta, pese a lo que tú dices de la esposa, ¿no? Claro, exacto, sí, y más que nada los hijos, ¿no? Yo digo, en algún momento, o sea, cacha que con esta banda que se llamaba Suspect 208, porque incluso me parece que en marzo de este año ya se disolvió esa banda, que tenía músicos súper importantes, ¿no? Por ejemplo, el hijo de Robert Trujillo ya venía tocando con Korn en giras y
todo el tema. Entonces, ya solamente por el nombre, por los apellidos, era como que ya tenían una cierta aceptación de la gente y todo el tema. Tenían un sencillo bastante chévere y uno, chuta, yo cuando escuché dije, oye, qué bueno, ¿no? Porque tal vez estos chicos puedan ser influencers para que otras bandas o otros chicos cojan la música, el gusto del rock y todo el tema y que vuelva a renacer un poco esto, ¿no? Pero termina yéndose por el tema de drogas, que fue por lo mismo que cayó el padre y qué triste, oye. Sí, ya que mencionas lo del grupo y aquí vamos a escuchar un pedacito, se parece bastante la voz con el papá, ¿no? Sí, exacto. Sí, aquí está. Se parece bastante. Vamos a poner un pedacito. Exacto, como cuando era joven, ¿cacha? A ver, otra parte más acá. Ajá. Ese es el hijo de Scott Weiland cantando. Weiland. Claro, se le escucha una voz más fresca, más joven. Como cuando era debe tener unos 20 años más o menos. Sí, unos por 20 ahí. años. Entonces estaba bastante joven, pero el timbre de voz bien parecido al de su papá, ¿no? Exacto. Cacha, o sea, chuta, pudieron haber hecho bastante pero bueno, no nos resignemos. Hay tiempo, está joven. Sí, posiblemente puede enderezar. Ojalá no caiga en lo o mismo. Al menos controlar y podamos tener música del hijo de Scott Weiland, al menos a nosotros que nos cree esa nostalgia de escuchar a alguien con el timbre tan parecido, y en este caso del hijo de Scott Weiland. Sí. Yo debo mencionar que estuve cerca de ver a los Stone Temple Pilots en vivo. No digas, ¿cuándo? Yo viajé a Estados Unidos en el 2001 y estuve en Orlando. En Orlando me acuerdo que me fui a esto que es por la parte de Universal. El City Walk creo que se llama. Entonces ahí está el Hard Rock Café. Claro. Entonces ahí me acuerdo que pasé por ahí y ahí decía show de fin de año. Esto me fui en diciembre del 2001. Ya. Decía a los 3 meses más o menos del ataque del 11 de septiembre. Ya, sí, entonces decía ahí show de fin de año con los Stone Temple Pilots. Yo dije, quiero venir. El problema era que yo me estaba yendo para Boston y tenía ya el ticket comprado para el 29 de diciembre. O sea, 2 días antes, ¿no? No había ya cómo cambiar, obviamente era un costo y no, en ese momento no había cómo hacerlo, de coger y cambiar para quedarme el 31. Pero estuve a 2 días de poderles ver en una fiesta de fin de año a los Stone Temple Pilots, que hubiera sido espectacular. Entiendo que en el 2002 fue una de las primeras separadas que tuvieron, entonces hubiera sido súper oportuno verles en el 2001 cerrar, ¿no? O sea, claro, ya no pasó, pero sí hubiera sido increíble verles a ellos en vivo con Scott Weiland. Wow, brutal hoy. Ajá. Acerca de la portada, pues yo no encontré información de la portada. Es un disco, es sencillo en su arte, está algunas fotos. Está las letras, algo muy común de ese entonces. ¿Sí? Entonces, eso del disco, déjame ver aquí, había unos temas. Wicked Garden tiene un video. Es uno de los temas de este disco. Ah, sí. ¿También salió como sencillo? O sea, no, yo no lo encontré la información que haya sido un sencillo. Ya. Pero tiene video. Pero tiene video, ¿no? Entonces, a veces toman esa estrategia de ser video, ser sencillo, a veces un sencillo, pero sin video. Pero Wicked Garden no aparece como sencillo, aunque tiene un video, es el tema que estamos escuchando de fondo. Un buen tema, ¿no? Claro, Wicked Garden. Sí, hay temas importantes en el disco, como dije... Dead and Bloated, Sextile Thing, Wicked Garden. A ver, Crackerman puede ser. ¿Cómo se llama esa? Crackerman. Buenazo, sí. Buenísima esa canción. Sí, muy buena canción. Está, por ejemplo, hay 2 canciones que son una especie de interludio. En una de esas, Wet My Bed, por ejemplo, que en esa se le escucha, canta medio tipo Jim Morrison. Ah, sí, exacto. ¿Sí? Entonces ahí decían, sí, él estaba en la onda Jim Morrison, aunque Scott Weiland decía, sonamos como los Beatles, dice que... Ajá. ¿Sabes qué? Pero verás, Weiland en algún momento cuando le criticaban esto de Vedder y tanta cosa, el man decía, o sea, pero para eso, con Jim Morrison, no es que me quieran comparar con alguien. Y hay un canal que también era parecido en TV, no sé si es que era como que de la misma cadena, que se llama VH1. Sí, de los mismos dueños. Sí, de los mismos dueños o no. Sí. Ellos hacían este tema de los storytellers y ahí hicieron
como un homenaje con los músicos de los Doors y estaban cantó este mancito de Creed, el cachetoncito este de aquí, y cantó, exacto, y también cantó Scott Weiland, cantó Break On Through. Qué bestia, oye, qué increíble esa versión, o sea, excelente. Sí, eso digo, buen vocalista, el muy versátil, ¿no? Para las baladas que sí tiene a lo largo de su discografía y también para estos temas súper rockeros. O sea, Wet My Bed, como digo, un tema suave, así ven cantando. Brendan O'Brien dice, hagamos algo para darle una entrada a Crackerman, que es el siguiente tema, que es un tema súper bueno, súper fuerte. Es como una improvisación que hacen con Robert DeLeo esa canción, ¿no? Sí, algo así. Y que creo que Robert DeLeo tocó el bajo y la guitarra. Tim DeLeo decía, no, yo estaba escuchando afuera lo que grababan este tema. Ahí se le escucha, es que tienes atención o con audífonos, lo que está fumando. En la grabación Scott Weiland, o sea, se escucha lo que se quema el papel y lo que está fumando. Ajá. Wow. Y al final se escucha un Now What que dice Brendan O'Brien, ¿no? O sea, él entra a la sala. Dice, bueno, ¿y ahora qué? Sí, ¿y ahora qué? Y empieza Crackerman, ¿no? Sí, buenazo. Sí. Oye, esas cosas son interesantes que hacen en los discos, ¿no? Que te ponen todas estas cositas medias chéveres como para que empiece un tema poderoso. Muchas de estas no planificadas, ¿no? Claro. O sea, no es que lo armado, sino se va dando en el estudio. Y por eso creemos también que este es un disco que se debe escuchar, un clásico del rock de los 90s. Como decimos, hay temas importantes para escucharlo. Suena bien, suena poderoso. Scott Weiland canta increíble. Es más, si es que tenemos tiempo, podemos escuchar un poco de Scott Weiland. La voz. Bien, a ver. Un poquito, porque si no tenemos los problemas que ya sabemos. No, si no canto yo, que cante No, tranquilo. Scott Weiland. No te preocupes. Espérate, ¿dónde está? Eso con Clash, ¿no? Y tenemos también poco de Sept I Think. Apathy. I'm gonna know you like what's on my mind. A ver, algo más adelante. Oh, you want girl, my girl. Woman have to hurt you too. Hurt you too. I know you want what's vale decir que tenía 23, 24 años, ¿no? Igual joven, ¿no? Claro. Y cantaba así. Sí, entonces... Qué súper voz que tiene este man. Tiene una voz increíble, eso sí. Pero de lo que he visto, o sea, no ha sido como muy reconocida la capacidad vocal de Scott Weiland, ¿no? Tal vez un poquito opacado por sus otros demonios, pero escuchándole tiene un vozarrón el hombre. Tenía, ¿sí? ¿no? Sí. Un gran cantante, un gran grupo. Les recomiendo escuchar mucha de la discografía. Para muchos fue el tope, el siguiente ya no tan bueno y después los demás. Pero a mí me parece que tienen unos discazos los Stone Temple Pilots. Tiny Music también es buenísimo. Sí, es buen disco. Ahí está Big Bang Baby. Esa canción me parece increíble. Lady Picture Show, buenas canciones y que al menos a nosotros nos recuerda toda esa edad de la adolescencia. Sí. Eso es lo que les podemos contar sobre el disco. Esperemos que lo escuchen, lo disfruten, le pongan a alto volumen, se acuerden de esta gran banda de Scott Weiland y que no dejemos que el rock pase. Háganle escuchar a sus hijos, a su familia, cuéntenles las historias que les hemos contado. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero vale la pena también entender atrás. A veces uno está escuchando estas historias y escucha las canciones con otra idea, ¿no? Cuando se va enterando cómo fue el proceso, cómo es que lo hicieron, que lo grabaron, ¿no? Es más, yo voy a escuchar lo que fuma, lo que se quema el tabaco, porque no me he percatado de eso, Víctor Andrés. Ah, sí, pero con audífonos para que le caches bien. Por supuesto. Lo que me parece que es casi al principio eso. Eso es lo que podemos contar. Ponme el ya conocido para nosotros fondo musical y yo voy a leer la parte final del programa. Ahí va. Este programa es producido por K.E. Menéndez y Víctor Caicedo. Corre la voz a tus amigos. Síguenos en las redes. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Nos puedes buscar como el CD Room Podcast. Los fragmentos de música reproducidos en este programa pertenecen a los de Stone Temple Pilots. Eso es todo lo que les podemos contar. Mucho rock y me despido. Adiós. Aguanto, ya también me voy a despedir con esto aquí.
Compramos chatarra vieja, cocina vieja, refrigeradora vieja. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Adiós. El CD Room, un programa tras la música rock.